Bien, vamos con este último tema referido al orden público laboral. Último tema decimos porque con esto terminamos lo que sería esta primera parte de teoría general del derecho del trabajo. Bien, hemos hablado en varias oportunidades de esto del orden público laboral. Vamos a detenernos en esta idea acerca del orden público y el derecho del trabajo en estas precisiones que vamos a dar o conceptos que vamos a dar a continuación. El tema del orden público siempre se presentó como un motivo de preocupación para los diferentes juristas de diferentes épocas, desde que el orden público fue mencionado en el Código Civil francés del año 1804. Es que la tarea de discernir el exacto contenido y sentido de este concepto de orden público siempre fue difícil, y tantas son las dificultades que se presentaron a la hora de intentar encerrar el concepto en una definición precisa, que en más de una oportunidad se ha señalado que en realidad de lo que se trata es de una idea que se siente más de lo que se puede definir. Si bien esta preocupación, existe esta preocupación, bueno, vamos a tratar de dar una idea de lo que es el orden público desde esta concepción que se tiene de este concepto dentro de lo que es el derecho del trabajo, y podemos hablar, para intentar explicar el concepto de orden público, de diferentes teorías que tratan de definirlo. Orden público, por un lado, una teoría que se refiere a la naturaleza del interés jurídico en juego. Los autores que sostienen que vinculan el orden público con la naturaleza pública o privada del interés que se pone en juego en cada relación jurídica, dicen que en esta concepción toda norma que limita la autonomía de la voluntad mediante la imposición de preceptos indisponibles para los particulares es considerada como perteneciente a los dominios del derecho público. Por esto, estar inspirada en un interés general de la sociedad frente a lo que necesariamente ceden las normas o los intereses, mejor dicho, individuales de las personas. Esta es más o menos la idea de orden público, quienes sostienen que relacionan este concepto con la naturaleza del interés jurídico en juego. Hay otros que fundamentan el orden público en la idea de organización jurídico-social. Estos autores señalan en realidad que el orden público se relaciona con la idea de los valores, de las pautas o principios que sirven de sustento a la organización, a una organización determinada, a una organización jurídico-social determinada, o a la armonía social y, consecuentemente, al sistema jurídico que genera determinada colectividad. En esta línea de pensamiento podemos encontrar a los que vinculan al orden público con las nociones de las buenas costumbres. Acá también están incluidos los autores que señalan que el orden público se presenta como una herramienta que hace posible que el derecho cumpla su destino, que no es otro que el de la preservación de los principios morales que gobiernan la sociedad y la búsqueda de la justicia social. En un tercer aspecto tenemos al orden público como una idea desde lo instrumental. Orden público desde el punto de vista instrumental. Una tercera postura, podríamos decir, que se presenta en este caso, que es distinta a las otras dos y que encara esta postura el estudio del concepto poniendo el acento en los aspectos instrumentales o funcionales de la norma. En esta posición, estos doctrinarios optan por centrar su atención en el análisis de la función que cumple el orden público, simplemente. Entendemos que quizás se establezca la necesidad de definir el alcance del orden público, y es lo que estamos tratando de alguna manera de hacer. En verdad no existe ningún ordenamiento positivo que haya definido expresamente la idea de orden público. Sin embargo, no es aventurado afirmar que no es posible concebir ningún ordenamiento positivo en el que la idea de orden público no esté presente, ¿no? En el sentido técnico del concepto exceden con amplitud los márgenes quizás semánticos de las palabras orden y público que le sirven de continente, ¿no? Porque se trata de un contenido que es mucho mayor que su continente en realidad, y sí podemos en realidad dar una definición un poco más precisa. Un autor que dio una definición un poco más precisa de lo que es el orden público es Eduardo Couture.
que define al orden público como un conjunto de valoraciones de carácter político, social, económico, moral, propios de una comunidad determinada, en un momento histórico determinado, que fundamentan el derecho positivo y que éste tiende a tutelar. El derecho positivo tiende a tutelar. Y la verdad es que la doctrina y la jurisprudencia recurren al orden público, a la idea de orden público para justificar en realidad sus creaciones más trascendentales. Siempre se recurre a la idea de orden público para justificar tanto la doctrina como la jurisprudencia las decisiones más importantes. En ese sentido, tenemos que diferenciar aquellas normas que tienen una indisponibilidad de tipo absoluto de aquellas que son indisponibles relativamente. Alguna idea de esto es lo que hicimos referencia en clases anteriores: indisponibilidad absoluta, indisponibilidad relativa. Todo esto hace al orden público. El efecto de la indisponibilidad absoluta es el que el legislador atribuye a ciertas normas jurídicas para tutelar los valores que forman parte del orden público. El establecimiento de límites límites a la autonomía de la voluntad ha asumido diversas variantes que van desde la disponibilidad absoluta, que no deja margen alguno para la determinación de condiciones distintas de las establecidas por la norma, hasta la indisponibilidad relativa, que permite diversos grados de maniobrabilidad a las voluntades de los particulares. La indisponibilidad absoluta, entonces, es una herramienta típicamente utilizada por el derecho para tutelar ciertos bienes jurídicos, como por ejemplo aquellos que se encuentran comprometido el estado civil de las personas. Toda reglamentación es asumida exclusivamente por la norma legal en ese carácter y, como lo dice el Código Civil, las convenciones tendientes a modificar las relaciones de familia deben considerarse ilícitas. Entre estas normas de indisponibilidad absoluto y otras de indisponibilidad que no son de orden absoluto, nos encontramos frente a estas que sí pueden modificarse. Cierto es que en otros casos la eficacia de la autonomía de la voluntad solamente aparece comprometida de manera relativa, reconociéndose en este caso a los sujetos particulares determinados ámbitos de discrecionalidad. El respeto de dicho margen para la autonomía de la voluntad resulta entonces compatible y necesario para una mejor, una más sana tutela de los valores que están en juego. Y en este caso el derecho del trabajo es un claro ejemplo de una disciplina en que la protección de los valores contenidos en la idea de orden público adquiere una dimensión diferente a las normas de indisponibilidad absoluta. Las normas de indisponibilidad absoluta sufren correcciones que las relativizan y admiten determinados márgenes para la eficacia negocial, en este caso las normas de indisponibilidad relativa. Hay un autor que se llama De Beali, un autor laboral, que identifica las normas de indisponibilidad relativa como una nota característica de las normas que forman parte del derecho del trabajo, siendo contados los casos de normas de orden público que no admiten su derogación en forma absoluta en el derecho del trabajo. De Beali consideraba que la eficacia de la derogabilidad relativa se justifica porque se busca amparar al trabajador en una situación de inferioridad. Situación que desaparece. ¿En qué momento desaparece esa situación de inferioridad? Cuando quien negocia es precisamente una asociación profesional, una asociación sindical, un sindicato. De todas maneras, se reconocen en el derecho del trabajo ciertas normas inderogables, no en razón de la situación de inferioridad del trabajador, sino en atención a la protección de un interés general. Por ejemplo, normas que prohíben determinadas clases de trabajo que lo hagan ciertas personas, como los menores. Estas son normas, sí, claras, del derecho del trabajo de indisponibilidad, pero de grado absoluto. Tenemos entonces el orden público laboral, el orden público y el derecho del trabajo, que precisar o analizar. Vemos entonces que en el ámbito en que se desenvuelven las relaciones entre el trabajador y el empleador,
relaciones entre particulares, debía permanecer ajeno en un principio a la regulación de la norma estatal. ¿Mm? La ley no debía ser más que el justo límite en un primer momento, cuando empezó a darse conformación al derecho del trabajo. La ley no debía ser más que el límite para que las conductas de las partes se ajusten. De este modo el contrato se erige como un instrumento, el instrumento más puro y legítimo para la determinación de las reglas de relación entre los particulares. Cualquier elemento que pretende entonces incidir en la autonomía de la voluntad desnaturalizaría en todo caso la esencia misma del ordenamiento jurídico liberal y por esto debe evitarse. Pero ¿qué pasa cuando nace el derecho del trabajo? Cuando empieza a comprenderse la realidad dentro de la relación laboral. Con una nueva concepción que tiene que ver con precisamente el derecho del trabajo, las normas jurídicas empiezan a reconocer justamente las desigualdades existentes en la realidad social, en la realidad laboral, y procuran entonces enmendar esas desigualdades mediante la consagración de preceptos de contenido protector que logren la igualación justamente entre los contratantes. El derecho al trabajo aparece entonces como una manifestación de la transformación ideológica, transformación jurídica, que replantea las bases de lo que hasta ese momento fue entendido, concebido como orden público por el pensamiento liberal, la supremacía de todas las expresiones jurídicas derivadas del concepto de libertad. El sistema liberal, que reposa en la fuente contractual, en el contrato, y en la autonomía de la voluntad, como una regla que tiene que ver con el orden público, comienza a ser cuestionada entonces con una nueva noción de orden público. ¿Cuál es esta nueva noción de orden público? Es justamente el orden público social o el orden público laboral, que no tiene grado absoluto, sino que tiene grado relativo, y que enuncia como uno de sus principios básicos y esenciales la limitación de la autonomía de la voluntad y el fortalecimiento, por otro lado, de la imperatividad e indisponibilidad de normas jurídicas, pero indisponibilidad en un solo sentido. ¿Qué es entonces el orden público? ¿Qué es entonces el orden público? Y bien, por orden público entendemos que se establece una preeminencia de algunas normas sobre otras y sobre todo de lo que sería la norma estatal o convencional sobre la voluntad individual de los particulares. Está asentado en principios fundamentales que la sociedad exige que sean respetados para su propia supervivencia, en este caso en el ámbito de las relaciones laborales, entre los cuales se encuentra la premisa justamente de llevar protección al trabajador subordinado. ¿Mediante qué? Mediante la imposición de normas que suplen la situación de hiposuficiencia en la que se encuentra justamente el trabajador. Entonces, el recurso a expresiones tales como el orden público laboral u orden público social es justamente el resultado del énfasis que pone la doctrina en uno de los efectos típicos que presentan las normas integrantes del orden laboral y que consiste en admitir la superación de los beneficios consagrados, sea mediante normas jerárquicamente inferiores o sea mediante la manifestación de la voluntad particular. Dentro de esto que es el orden público, hay una idea de tendencia que lleva a la progresividad. Nosotros lo hemos mencionado cuando hablamos del principio de progresividad, principio, por cierto, novedoso en cuanto a su elaboración jurisprudencial. El orden público tiene como característica fundamental el dinamismo. El orden público tiene una nota esencial impuesta en lo que es el dinamismo. Y en materia laboral, esto tiene un sentido particularmente relevante. Consiste en la primacía de una dinamismo, pautada por el signo de la progresividad. Los bienes jurídicos que forman parte del esquema de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los relativos al ser humano como trabajador,
evolucionan al impulso de una fuerza que tiende a dotarlos de una cada vez más elevada consideración jurídica. La admisión, en este caso, de esta idea o línea evolutiva ascendente, por eso lo progresivo, se presenta como una constante en el derecho del trabajo y en la doctrina de los derechos humanos, obviamente, y se erige así como una guía inestimable para la interpretación y aplicación del derecho en ese ámbito, en el ámbito de lo progresivo. El derecho del trabajo, a esto se hace referencia desde que constantemente se está enfocando hacia la superación de los umbrales de protección al trabajador, y la prevalencia del criterio en favor del interés del trabajador también es una pauta a seguir en la aplicación de los derechos humanos en general. ¿Cuál es el contenido entonces en materia de derecho del trabajo del orden público? Básicamente, el contenido en materia de orden público se vincula a una idea, en la idea de que el trabajo no es una mercancía. Esta es la máxima en la que se resumen y hacia la que confluyen todas las elaboraciones dogmáticas que genera el derecho del trabajo. La Declaración de Filadelfia, que crea la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Filadelfia no crea la Organización Internacional del Trabajo, ya estaba creada mucho tiempo antes, pero sí es una declaración muy importante que se da en el año 1944, donde se expresan ideales acerca de lo que es el ámbito de actuación de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, en la Declaración de Filadelfia del año 1944 sobre los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo se expresa precisamente esa fórmula. La afirmación que marca una pauta ineludible en que debe ser concebida la regulación del trabajo humano. La toma de conciencia respecto de la necesidad de sustraer la consideración jurídica del trabajo humano de las reglas mercantiles supone un avance en el sentido evolutivo del derecho. Hay proyecciones como la premisa de que el trabajo como objeto ajeno a las variables mercantiles resulta merecedor de protección jurídica privilegiada. Y entonces, ¿cuál es el contenido del orden público social, del orden público laboral? El contenido del orden público laboral queda representado a través de tres valores básicos. El trabajo no es una mercancía, el trabajo es objeto de tutela jurídico especial y la consecución de la justicia social como criterio rector. Consecución de la justicia social como criterio rector. A partir de estos tres valores variables, estos tres valores fundamentales, se explica la tutela de los derechos humanos específicamente vinculados al trabajo. La trascendencia de estos llevó a quedar plasmado esto en justamente los textos jurídicos internacionales que nosotros vamos a estudiar a lo largo de esta materia. Esto es lo que tiene que ver con la idea del orden público laboral. Voy a mencionar algunos fallos que hacen referencia al orden público. Voy a mencionar un fallo que se refiere al orden público absoluto en materia de derecho del trabajo. Fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo del año 1987, en la causa Portillo López contra Carls Cabaña. ¿Qué analizó este fallo y de qué trataba este fallo? Bien. Perdón. Bien, en este caso estamos hablando de un fallo que resuelve una materia de orden público absoluto. Leyes de inmigración que prohíben el trabajo de extranjeros no radicados en el país, estas leyes son de orden público absoluto y quedan fuera, en consecuencia, de la disponibilidad de las partes. Las partes no pueden pactar sobre estas leyes que son de orden público absoluto. ¿Qué leyes? Las que prohíben, por ejemplo, el trabajo de extranjeros no radicados en el país.
Dice este fallo, con la salvedad de que por tratarse de contratos de objeto prohibido, esto lo vamos a estudiar más adelante, debe cesar la relación, pero como la prohibición se dirige al empleador, bueno, la nulidad derivada de esta consecuencia, de esta cláusula, es inopolible al trabajador. Pero quiero hacer especial énfasis a que este tipo de leyes, por ejemplo, son de orden público absoluto. Jurisprudencia relativa al orden público relativo. Hay varias, sí, son muchos los fallos que tienen que ver con el orden público relativo, porque básicamente todas las normas del derecho del trabajo son de orden público, la gran mayoría de orden público relativo. Vamos a mencionar esta causa. Domingo Carlos contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Acá se trataba, sala también de una sala de la Cámara de Apelación del Trabajo, año 1985, de una resolución que establecía el derecho a computar la antigüedad en los servicios prestados con anterioridad al ingreso a la entidad en particular, ¿sí?, a los efectos de calcular la indemnización por despido y estableciendo de este modo un régimen indemnizatorio más beneficioso para el común de los trabajadores que los que contempla la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué había pasado acá? Un interventor dictó una resolución derogatoria que suprime las condiciones contractuales más beneficiosas, que eran el cómputo de la antigüedad del trabajador en otras entidades diferentes a la que en donde se produce el despido. Bien, acá lo que se resolvió es que el régimen de indemnización por despido incausado no puede ser objeto de una modificación unilateral si se incorporó al contrato de trabajo una condición más beneficiosa, aun cuando emane de una decisión unilateral del empleador esa condición más beneficiosa, no se la puede invalidar por otra declaración unilateral que pretenda dejarla sin efecto, salvo que esto sea por mutuo acuerdo de partes o por voluntad estatal. Estamos hablando de un fallo del año 1985. Si al tiempo de dictarse la resolución el trabajador no está obligado a expedirse, bueno, no cabe presumir de su silencio ninguna renuncia a sus derechos. Esto lo hemos analizado también en otros fallos que tienen que ver con el principio de irrenunciabilidad. Y un último fallo, una última jurisprudencia, esta vez de la Corte Suprema de Justicia, que habla de una conformidad prestada por el trabajador respecto de cláusulas contrarias al orden público. Bien, Badano y Perazo, Sociedad Colectiva, del año 1986. La conformidad del personal en cuanto a trabajar los días domingo es irrelevante, pues esa conformidad no puede afectar lo dispuesto por una norma de orden público sancionada en beneficio del trabajador. Bien, con esto cerramos un poco este panorama de lo que sería la teoría general del derecho del trabajo.